Estimados estudiantes, vamos a explicar en qué consiste nuestra clase de hoy día. Nuestra clase consiste en integración numérica, ¿sí? Integración numérica. Si tenemos que integrar los datos de una tabla como la que se presenta, pero los puntos de la variable independiente están igualmente espaciados, por ejemplo acá la diferencia 0.1 y 0.1 están igualmente espaciados. Si este es el caso y está dado en una tabla como la que observamos, ¿qué método usar? Usamos el método o los métodos de Newton-Cotes. ¿Cómo son o cómo se llaman esos métodos? El primero es el método del trapecio. ¿Y cómo se aplica este método de trapecio? Si es simple, su fórmula es la siguiente: la integración, por decir, entre dos valores, puede ser entre el inicial y el final de esta tabla. Tendríamos 3.9 menos 3.1 sería h entre 2. F de x0 sería el primer valor, f de x1 sería el último. Aplicamos esa fórmula y obtenemos el valor del área, porque es integración. La integración de esto nos daría un área. Bien, si no es simple el método del trapecio, será compuesto. Y si es compuesto, su fórmula es esta: h medios. H siempre va a ser la diferencia entre valores consecutivos. El asunto es de que aquí entrarían todos estos valores. Por ejemplo, ¿cuál sería f de x0? Sería este de acá, f de x0. ¿Cuál sería f de xn? El último, este. Y los f de xy multiplicados por 2, la suma de estos, ¿cuáles serían? Serían estos valores, todos esos, la suma de estos y multiplicados por 2. Operamos y tenemos la integración o el área. Bien, pero no es el único método del trapecio lo que corresponde al método de Newton-Cotes, sino también es el método de Simpson, el otro. El método de Simpson también puede ser método simple, cuya fórmula es la siguiente: se le llama también de un tercio, Simpson de un tercio. Entonces h tercios, f de x0 sería el primer valor, f de x1 sería el valor intermedio, En este caso habría que determinarlo, por ejemplo, cuál sería el que le corresponde al valor intermedio. Y el f de x2 va a ser el último ya. Quiere decir que necesito acá de tres valores de f de x, ¿no? F de x0, f de x1 y f de x2, tres valores. Pero si no es simple y es compuesto, ¿y por qué compuesto? Porque sea método del trapecio o método de Simpson compuesto, son más precisos. Entonces utilizaríamos el último, h tercio siempre. F de x0 sería el primer valor, el último sería f de xn, por ejemplo sería el que corresponde a 3,9, sería el último, el f de xn, y los otros se sumarían y se multiplicarían por 2. Pero ¿quiénes? Los pares, y los impares serían por 4, se multiplican los impares por 4 y los pares por 2, ¿sí? Entonces, ¿y por qué sabemos que es impares? Porque i empieza en i igual 1, dice, ¿no? Y el delta va a ir aumentando. El otro siguiente es el 3, el 5, etc. Y esto corresponde a los pares. Entonces, 4 multiplicado por la suma de los impares de esta tabla, y más 2 multiplicado por lo que corresponde a los pares. Por ejemplo, 2, 4, 6, ¿no? Bien, pero no solamente puede ser el caso de integrar los datos de una tabla, sino puede ser que se trate de una función como esta. ¿Cuál es la función? 1 más 2x más 3x cuadrado sería la función. ¿Y qué hacer? Puedo aplicar, si decido utilizar método Newton-Cotes, entonces hay que dividir este intervalo entre menos 2 y 4 en partes iguales, ¿no? Y sigo el mismo procedimiento, ¿no? Entonces puedo utilizar método del trapecio o método Simpson. Eso es todo por